nomás me miran y me oyen. No. Esas son alergias. Todo año, por mediodía de estos meses, ya. Ahorita si sale uno para afuera, mira esas bolitas amarillas y mira negras y donde quiera todo. Bueno, y luego el agronazo, hermanos. Se seca la garganta, se irritan los ojos y luego también se pone uno medio listo para el bajo, ¿me entiende cómo digo? Me gusta en ese aspecto porque ya el bajo es más bajo. Muy bien. Una vez más, queremos la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook. Estamos contentos porque nuevamente toman el tiempo de sentarse ahí en su casa y de estudiar la palabra de Dios. Recuerde que nosotros estamos aquí localizados en 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Así que si usted vive en esta ciudad, le invitamos para que venga y le podamos conocer personalmente. Si usted vive fuera de la ciudad, pues cuando venga para esta ciudad, le invitamos para que venga y nos visite. Nos reunimos los domingos por la mañana, a las 9:30 de la mañana, clase bíblica, y luego tenemos nuestro culto por la tarde a las 6, y en los miércoles, como hoy, ¿verdad?, a las 7 de la tarde. Todos son bienvenidos, y si acaso nos escuchan personas más allá de Estados Unidos, bienvenidos a nuestro programa hoy en esta ocasión. Que el Señor les bendiga y les guarde. Hermanos, estamos estudiando sobre las conversiones que se encuentran en el libro de Hechos. No vamos a terminar con todas. Hoy pienso y quiero cubrir una o dos, ¿verdad? Pero estamos en las conversiones del libro de Hechos. Y la razón en por qué estamos estudiando estas conversiones es porque en los domingos por la mañana hemos estado estudiando. Digo hemos porque ya terminamos próximo mes. Vamos a estar estudiando un tema diferente. Pero hemos estado estudiando sobre el evangelismo. Y recuerde que el evangelismo es parte de nuestra responsabilidad como cristianos. Ya hemos tocado esos puntos, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña que usted y yo tenemos la responsabilidad de evangelizar. Y la palabra evangelizar simplemente es de predicar el evangelio, hermanos. Es todo lo que tenemos que hacer. No vamos a forzar a nadie, no vamos a sentarnos y decir, mira, me tienes que obedecer, o si no, no. Simplemente de predicar a Cristo, de predicarle a Cristo. El resto del trabajo es entre Dios y la persona. Cuando la palabra del Señor se aplanta en la mente, se siembra en la mente de la persona, ya responsabilidad de esa persona con Dios. Y claro, ¿verdad?, que cada persona tenemos el libre albedrío. Eso quiere decir que tenemos la opción de aceptar o rechazar lo que se nos pone delante de nosotros. Y muchas de las veces el rechazo viene por causa de ignorancia. El rechazo viene por causa de miedo. El rechazo viene por causa de orgullo nuestro. Solo que todos estos ejemplos los podemos mirar nosotros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo, claro, ¿verdad?, cuando la gente rechazó a Jehová Dios. En el Nuevo, rechazando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero estamos estudiando las conversiones para que miremos que en el libro de Hechos, hermanos, siempre hay un patrón que se ve continuamente. Y lo voy a estar nuevamente aquí, ¿verdad? Un patrón que se ve continuamente. Y esto es importante porque, ¿sabían ustedes que entre la iglesia y Cristo, hermano, hay algunos predicadores que no creen en esto? Y enseñan que no es necesario esto. No sé si ustedes han oído a un predicador americano, se llama Max Lucado. Él no cree en esto. Y nomás lo dejo así, ¿verdad? Porque para que ustedes entiendan la severidad, ¿verdad?, de todo esto. Solo que la Biblia nos enseña concerniente a esto. Y primeramente está el punto de escuchar. Escuchar la palabra de Dios. Y la última vez que estuvimos juntos, ¿verdad?, estuvimos estudiando
las conversiones de las personas en la ciudad de Samaria. Y hablamos un poquito concerniente al eunuco, pero no totalmente, ¿verdad? Para dar un exégesis completo concerniente a los versículos 26 al 40, en donde habla el ejemplo del eunuco. Pero miramos aquí, ¿verdad?, que el mismo predicador que predica en la ciudad de Samaria es el cual, y es interesante ahí, ¿verdad?, porque cuando leemos este párrafo bíblico de Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, noten que ¿quién fue el que lo llevó junto al carro en donde se encontraba el eunuco? Un ángel, ¿verdad? Y luego después dice que el Espíritu Santo le dijo. Cosas interesantes, ¿verdad?, que usted y yo debemos de estar conscientes de eso, pero no vamos a estudiar, ¿verdad?, de eso. La última vez nos arrancamos por el camino izquierdo, ¿verdad?, y nos fuimos por ahí, el de hablar en lenguas y todo eso, pero hoy esta noche no quiero hacer eso, ¿ok? Pero primero hay que escuchar entonces. Entonces miramos nosotros que Felipe le viene a predicar el evangelio al eunuco, y esto lo encontramos en el versículo 35. En el versículo 35, Hechos capítulo 8, versículo 35, note lo que dice la palabra de Dios. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y otra vez el evangelio de Jesús, como ya hemos estudiado, ¿verdad?, quiere decir la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La vida, y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 y adelante. Si acaso alguien quiere decir, bueno, ¿qué es esto? ¿De qué consiste la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo? Lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Este es 1 y adelante, es FF, que en inglés es forward. Entonces miramos nosotros que eso es lo que se refiere. Por eso es que he dicho que tenemos que estar conscientes, hermanos, concerniente a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos que entender el propósito por el cual vino Jesucristo a este mundo. ¿Conoce usted un versículo en donde dice el propósito de Jesucristo de venir a este mundo? ¿Qué le parece Mateo capítulo 1 y versículo 21 y versículo 23? Note lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 21 y 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el propósito de Jesucristo. Jesucristo vino a buscar al pecador aquí en el mundo. Más detalladamente lo declara Lucas capítulo 19, versículo 10. Allí está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Ese es el propósito de la vida de Jesucristo. Él vino, claro, que para establecer la verdad de Dios. Esto lo miramos en Juan capítulo 1, versículo 17. Y la verdad de Dios es que Dios ama al mundo tanto que Él envió a su Hijo unigénito para que viniese a morir aquí en la cruz del Calvario. Y esto lo miramos, ¿verdad?, claramente. Y luego la muerte. La muerte. La muerte de Jesucristo es algo simple y sencillo, hermanos. Pero que los príncipes, la gente en aquel entonces no entendía qué embrucaba, ¿verdad?, la muerte de Jesucristo. ¿Qué se envolvía en la muerte de Jesucristo? Porque note lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 7. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 7 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 1 Corintios capítulo 2 y versículo 7 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Este versículo se puede interpretar por 1 Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20.
en donde habla de que no hemos sido salvos, que hemos sido salvos de vuestra vana manera de vivir, no con plata y oro, sino con la sangre de Jesucristo. Y luego dice que todo esto fue planificado en la eternidad. Solo que aquí el apóstol Pablo está diciendo, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Y noten, versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Ahí está la clave. La crucifixión iba a traer triunfo. Y esto lo vemos en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y versículos 14 y 15. Considere pues lo que dice el apóstol Pablo aquí en este libro. Colosenses capítulo 2 y versículo, déjenme encontrarlo, y versículo 14 dice así. Bueno, empieza desde el 13. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nota el versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. La siguiente frase dice, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz no fue algo triste para Jesús. La cruz fue un triunfo para Él. Porque en la cruz, en la muerte, miramos nosotros que ahí es donde viene Él a hacer varias cosas. Cuando dice vino a triunfar en la cruz, ¿qué fue lo que sucedió cuando Jesucristo murió? Cuando Jesucristo murió, hermanos, ya ató a Satanás y a sus demonios. ¿Saben ustedes eso? Cuando Jesucristo murió, Él entonces ya fue triunfante sobre el pecado. Porque la sangre que Él derramó es el agente que había de limpiar los pecados del ser humano. Por eso se dice que Él es la propiciación, ¿verdad? Para nosotros. Y claro, ¿verdad? Que todo esto está envuelto en la muerte y luego la resurrección. Pues el apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios que sin la resurrección no hay esperanza. Cristo resucitó y en la resurrección de Jesucristo entonces ya nos ha dado esperanza. ¿Qué diferencia tuvo la resurrección de Jesucristo a la de Lázaro? ¿Qué diferencia? Lázaro volvió a morir, ¿verdad? Jesucristo no muere. Él no murió, ¿verdad? Y allá resucitó y se sentó ¿a dónde? A la diestra del Padre. Es lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 27 en adelante. Solo que esto es pues lo que se le predicó. ¿Se imaginan Felipe predicándole al eunuco esto? Entonces miramos el versículo 35, ¿verdad? Que él escuchó. Y al escuchar la palabra de Dios, claro que esto vino a producir, ¿qué? Fe. Recuerden que estuvimos hablando, ¿verdad? Esto le pusimos Juan capítulo 8, versículo 24. Y esto le pusimos Romanos capítulo 10, versículo 17. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible. Solo que entonces esto viene a producir. El texto no hay ningún versículo que diga, ¿verdad?, de esto, pero se infiere en el texto. ¿Por qué? Porque la fe viene, ¿qué? Por el oír, ¿y oír qué? La palabra de Dios. Y fue lo que oyó el eunuco. Él oyó la palabra de Dios y esto vino a producir fe. Porque la fe, recuerden que es convicción y persuasión. 1 y 2. La fe es la convicción y la persuasión en la persona para poder hacer lo que sigue. Porque sin esto no se sigue. Si acaso no hay convicción y persuasión, entonces aquí se muestra completamente ¿qué? El rechazo.
Y este ejemplo lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, el rey Agripa dice, por poco me persuades en ser cristiano. Ahí se paró todo. El rey Agripa ya no vino a hacer el resto de estas cosas. En Hechos capítulo 17 y versículo 32 en adelante, algunos obedecieron, pero otros no, sino que rechazaron. ¿Y qué fue lo que hicieron? Se burlaron del apóstol Pablo. Y ya no se cumplió el resto de las cosas. Pero en todos los ejemplos que miramos nosotros de las conversiones, miramos nosotros que la fe vino a producir lo demás. Es una convicción. Y recuerden lo que dice Filipenses, que es Filipenses capítulo 2 y versículo, déjenme el versículo. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Pero la pregunta es, ¿cómo? No lo hace milagrosamente, lo hace por medio de la palabra. Y cuando la palabra entonces entra y ilumina el hombre interior, produce convicción y persuasión. Y miramos nosotros que esto pues es lo que ocurre en toda persona que viene a terminar con lo que dice, con lo que estudiamos en todas las conversiones del libro de Hechos. ¿Ok? Solo que escuchó el texto, infiere. Y recuerde, ¿cómo se establece autoridad bíblica? Mandamiento directo, ¿verdad? Inferencia, conveniencia, solo que aquí está la inferencia, viene a inferir, el texto viene a inferir de que el eunuco tuvo fe. Y después de la fe, miramos nosotros que también se infiere que el arrepentimiento. Y esto lo miramos en Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5. El arrepentimiento tiene que demostrar obras, que es el 20, Hechos capítulo 26 y versículo 20, ¿qué dice? Déjeme ver a ver si acaso el texto que estoy queriendo enseñarles. Hechos capítulo 26. Y versículo 20 dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Solo que el arrepentimiento produce, ¿verdad?, obras dignas del arrepentimiento. Es decir, si uno es arrepentido, entonces ya va a haber una diferencia en la persona. Ya no lo va a ver igual como antes. Va a haber un cambio. Porque el arrepentimiento es lo que quiere decir. El arrepentimiento quiere decir un cambio de mente y un cambio de hacer las cosas. Solo que esto lo va a producir la persona por medio de las obras, por medio de los hechos. Y miramos nosotros que el eunuco, ¿verdad?, viene a demostrar esto. Otra vez, esto se viene a inferir. ¿Ok? Se viene a inferir en el texto. ¿Por qué? Porque noten que el siguiente paso es que la confesión. Y esto lo miramos en Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. Pero aquí lo miramos en el versículo que es 36 o 7. Hechos capítulo 8 y versículo 37. Felipe dijo, si creyes de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Cuando una persona viene al frente y quiere ser bautizada,
se le pregunta, bueno, ¿por qué quieres ser bautizada? Ya entonces la persona contesta lo que debe de contestar. ¿Entiendes perfectamente lo que vas a hacer? ¿Estás consciente con lo que vas a hacer? Sí. Entonces, ya después de que la persona conteste correctamente todas las preguntas que se le hace, entonces se le pregunta, ¿crees tú que Jesucristo es el Hijo de Dios y poderoso suficiente para que quite todo pecado de tu vida? Sí, sí creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así como lo hizo el eunuco, también se viene a hacer hoy en día. La confesión es muy importante, porque Mateo 10, capítulo 32, dice que cuando confesamos a Jesucristo delante de los hombres, Él nos habrá de confesar delante de nuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que la confesión la vemos aquí. Otra vez, escuchó el Evangelio, se infiere la fe, se infiere el arrepentimiento, pero también miramos que el texto nos enseña sobre la confesión. Y luego después de la confesión miramos que la persona es bautizada. Y esto es el versículo 36 en adelante. El bautismo, versículo Hechos capítulo 8 y versículo 36 dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Esto viene a enseñarnos de que Felipe le enseñó concerniente al bautismo. Él entendió, escuchó, entendió, se arrepintió, confesó y luego dice, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Y fue bautizado. Pero otra vez miramos concerniente al bautismo, hermanos. En el bautismo, uno tiene que entender por completo lo que se refiere. El bautismo nos da a entender, o más bien la predicación, llegando a este punto, llegamos a entender de que yo soy pecador ante Dios y que mis pecados me están estorbando en poder tener comunión con Dios. Me da a entender que yo con mis transgresiones, con mi pecado, no puedo tener comunión con Dios. Por lo tanto, tengo que hacer algo para quitar esto de encima de mí, para que yo pueda volver a pueda volver a tener comunión o ser reconciliado con Dios. Esto lo vemos nosotros en Colosenses capítulo 1. Note lo que dice Colosenses capítulo 1. En Colosenses capítulo 1, aquí está el apóstol Pablo hablándole a la congregación de Colosa. Y en el versículo 21, Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Noten que el apóstol Pablo está presentando a los hermanos de Colosa la situación en la cual ellos se encontraban antes. Lo mismo que dice Efesios capítulo 12, versículo 12. Estábamos sin Dios, no teníamos comunión con Dios, estamos aparte nosotros de la comunión con Dios. Dios no escuchaba nuestras oraciones, el pecado impedía todo esto. Dice, por ahora habéis sido reconciliados. ¿Y cómo fueron reconciliados? Bueno, él lo explica más adelante en Colosenses capítulo 2 y versículo del 11 en adelante. Dice, en él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos
los pecados, anulando, y ahí empiezan los versículos que acabamos de leer. Pero noten en cómo llegan estos hermanos, que en un tiempo estaban aparte de Dios, llegan a este punto de tener comunión con Dios, y es el bautismo. Ellos entendieron. Solo que entonces, y la razón que esto es importante, hermano, porque recuerdan cuando estuvimos estudiando domingo en la mañana, ¿qué tanto porcentaje dije yo que de la religión sobresaliente aquí en esta área, cuál es el porcentaje? ¿Recuerdan? ¿Se les quedó? Dije que un 68%, ¿verdad? ¿De qué? 68% de gente aquí alrededor son ¿qué? Católicos. Y los otros, 4 son ¿qué? La más sobresaliente, 4, ¿verdad? Y punto 5. ¿Son qué? Bautistas. Son bautistas. Y esos son bastantes números, hermanos. Solo que entonces usted tiene que estar consciente, ¿verdad? ¿Cuál es la doctrina de estos dos grupos concerniente al bautismo? ¿Cuál es? ¿La conoce? Los católicos bautizan a niños. El niño no está consciente cuando es bautizado. No sabe ni lo que está pasando. Está llore y llore el pobre ahí porque le están poniendo agua en la cabeza. Y pues no tiene pecados tampoco, ¿verdad? Solo que no entiende, no está consciente. Ahora, ¿está esto en unión con lo que enseña la Biblia? No. Ahora, hay parte del catolicismo que ahora sí, ¿verdad?, se bautizan de la manera bíblica. A esos católicos se le llaman católicos carismáticos. A mí ese, ¿verdad? Son dirigidos por un diácono. Solo que tienen que entender todo eso, ¿verdad? Para que entiendan que cuando comienzan a hablar con estas personas, van a llegar a este punto. Pero recuerde que uno está, en ese momento, está tratando con una persona que está ignorante. Aunque diga que son católicos, no entienden su propia doctrina, sino que creen en lo que dice el sacerdote, el diácono u otras personas. A los bautistas, en otro punto, ¿verdad? Ellos ya llegan a tener una enseñanza diferente, porque en la religión bautista, hermanos, hay 37 a 38 divisiones. Y hay bautistas que cuando usted entra a su grupo, a sus reuniones, va a pensar que está en la iglesia de Cristo, porque actúan en una manera semejante, pero son bautistas. Pero miramos nosotros que la mayor parte de ellos, ¿verdad? Ellos piensan que aquí, ¿verdad?, es en donde está, ¿qué? La salvación. Y ellos dicen que esto, ¿verdad?, son obras y que uno no es salvo por obras. Y vienen a citar Romanos capítulo ¿qué? 3 y versículo ¿qué? 20. Dice que por las obras no llega a salvarse ninguno. Pero este capítulo está hablando de las obras de la ley, no las obras de lo que produce la fe. Porque Santiago dice que un cuerpo sin fe es ¿qué? Muerto. Solo que entonces un cuerpo que tenga fe va a tener vitalidad, va a tener vida. Pero ya ese es otro estudio, hermano, que ya no estamos desviando, ¿ok? Pero vuelvo a repetir, si yo salgo a sonar puertas aquí, me voy a topar con uno de estos. Quizás por ahí se dé un resbalón, ¿verdad? Otro tipo de enseñanza, pero son pocos, Quizás al rato crezcan. Esto es conforme a las estadísticas del condado de Hidalgo, ¿ok? Usted puede ir en su internet y busque estadísticas del condado de Hidalgo, ¿verdad? Los religiosos y no religiosos, y ahí va a encontrar todo esto. Yo lo hice en un minuto, hermanos. Un ratito sale, pum, pum, pues salir. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Esto pues, otra vez, es algo que se vino a ver ¿con quién? Con los versículos 41 de Hechos capítulo 2, se vino a ver con los 3,000. Y luego se vino a ver
capítulo 4, versículo 4, se vino a ver con los 2000 o 500 en aquel entonces. Hechos capítulo 5, versículo 14, se viene a ver con los que creyeron. Ya no da número, pero dice que vino a aumentar los discípulos. Hechos capítulo 6, versículo 7, los que aumentaron. Y luego se viene a mirar en Hechos capítulo 8, versículo que del 12 en adelante. Noten que no hay ninguna contradicción. Hemos visto todas estas conversiones y no hay ninguna contradicción. Hechos 2, 41 no es diferente a esto. Porque recuerden que en el versículo 37, los que entendieron bien, ¿verdad? Al escuchar el Evangelio, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya hay una forma de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué haremos? Y Pablo le dice, o Pedro más bien le dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Hechos 2, 38. Y miramos que consecutivamente todo esto se va enseñando ahí. Pregunta o comentario de este ejemplo, hermanos. Hermanos, que unos cuantos minutos. Sí, hermano Arnoldo. Correcto. Si queremos un ejemplo más concreto de Jesucristo, Lucas capítulo 3 y versículo 23, o Lucas capítulo 3, versículo 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era de 30 años. ¿Y cuándo empezó su ministerio? Ahí en el mismo contexto, versículo 21, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era de 30 años. Jesús no fue bautizado de niño. Jesús fue bautizado de 30 años. Y el bautismo, ¿verdad? Lo vemos que siempre es de adultos. Y más adelante, argumentos que se usan por medio de esta gente, ¿verdad? Es, bueno, Lidia y su casa se bautizaron. Y seguramente que había niños, babies. Bueno, el texto no enseña eso. El carcelero y toda su casa fueron bautizados. Esos textos no vienen a indicar de que había niños. Si acaso yo llego a la conclusión y el argumento de que, bueno, allí existían niños, bebés, babies, entonces estoy contradiciendo lo que dice la Biblia. El texto que el hermano Víctor acaba de citar, Mateo capítulo 18, versículo ¿qué, hermano? 1 al 3. Jesucristo dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo vuelvo a repetir en Mateo capítulo 19, versículos 13 y 14. Entonces va a haber una contradicción. Si yo digo que Hechos 16 se refiere a niños, a babies, entonces ¿por qué Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí? Hay contradicción. ¿Ok? Tenemos que entender que la misma Biblia nos da a entender que un niño no tiene pecados. Y cuando entonces miramos nosotros concerniente al ejemplo de Nicodemo, pues esto viene aquí a este grupo, ¿verdad?
Porque Nicodemo tuvo fe. Si usted lee Juan capítulo 3, versículo 1, Nicodemo creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios y que Él había venido de Dios. En ese punto ahí Jesucristo le hubiera dicho, Nicodemo, eres salvo. Eres salvo. Dios te ha perdonado tus pecados. Pero note lo que dice el versículo 5 del mismo capítulo. Mas yo os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no podrá entrar en el reino del cielo. Y Nicodemo dijo, siendo yo viejo, ¿cómo aún puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Él no entendía el concepto espiritual que Jesús le estaba tratando de enseñar, que se refería al bautismo. Solo que cuando llegamos a una conclusión que esto se tiene que referir, estos versículos, tenemos que entender que la conclusión o el concepto que estamos tratando de establecer en la mente de la persona tiene que concordar con toda la Biblia, porque no puede haber contradicción. Y cuando no concuerda, lo cual no concuerdan estos argumentos, entonces alguien tiene que estar mal. Y la Biblia dice que sea todo hombre ¿qué? Mentiroso y Dios veraz. Romanos capítulo 3, versículo 4. En Dios no hay mentira. Santiago capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dios no miente. Tito capítulo 1, versículo 3. Esto quiere decir que el hombre es el mentiroso. Y que él ha llegado a esas conclusiones porque no ha estudiado bien la palabra de Dios. Solo que vuelvo a repetir. Si acaso estos son los porcentajes, uno tiene que preparar. Quizás si esta congregación tuviera otra vez allá en la Sugar Lane, ¿verdad? Por ahí donde está, a lo mejor ahí fuera diferente, porque ahí hay más juventud, ¿verdad? Ahí está el colegio. Ya se encontraran quizás un poquito más elevada la porcentaje de los escépticos, los ateos, los gnósticos, etcétera. Personas, ¿verdad? Jóvenes que ellos no creen en Dios. Solo que todo está en qué área de la ciudad estemos nosotros. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario? ¿Mande? ¿Somos o quién? ¿O son? Oh. Ok. Sí. Ya vimos eso, ¿verdad? Los anticristos. ¿Qué versículos? Ya se lo dio, hermano. Apenas estudiamos el domingo. Juan capítulo 2, versículo 18. Juan capítulo 2, versículo 22. Segunda de carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. ¿Recuerda? Fácil. En Marcos 16:16 dice, el que cree y fuere bautizado será salvo. Solo que un niño no puede creer. No. Lo que hay con ese versículo es Yeah. bien claro. Yeah. Que la única manera que uno puede ser salvo es que tiene que creer primero y luego ser bautizado. Yeah. Y luego también hay el bautismo, ¿verdad? Similar. Porque recuerden que Satanás es bien astuto, hermanos. Y ahora hay me quedan unos 10 minutos. Déjenme ver si acaso en 10 minutos puedo acabar con esto, ¿ok? ¿Puedo borrar esto? Sí, ok. Miren, ya hay religiones que bautizan exactamente cómo se enseña en la Biblia, pero ya, yo creo que ya estudiamos un poco de esto, ¿verdad? Hay la parte humana y la parte divina. La parte humana, ¿verdad? Es la que se viene a demostrar. El hombre tiene que creer, tiene que demostrar fe y tiene que ser obediente. ¿Ok? Y cuando ya llega a estos puntos, ¿verdad? Pues ya la persona viene a entrar a las aguas del bautismo. Ya es bautizado. ¿Ok? Pero esa es la parte humana. Y si usted ha visto las conversiones, los ejemplos, ¿verdad? Llegamos a ese punto. Pero ¿qué de la parte divina? De la parte divina me estoy refiriendo a Dios. ¿Qué envolvimiento tiene la deidad, Dios, en todo esto? El Padre es el que invita.
Esto lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 4, lo vemos en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, lo vemos en primera de Pedro capítulo 1, versículo 1 y 2. El Padre invita, y invita por medio de la palabra. Por eso nosotros somos importantes, hermanos, porque el Padre nos está usando como evangelistas, como pregoneros, que vamos a predicar y a enseñar la virtud del Padre. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Él invita, y entonces cuando la persona viene a creer, demuestra fe y es obediente, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, entonces ya entra lo divino. Cristo es el que ha dado su sangre para que la sangre de Él pueda tener contacto debajo del agua con la persona. Ese es lo que viene a quitar el pecado del ser humano, la sangre. Y esto lo demuestra Hebreos capítulo 9, versículo 14. Esto lo demuestra Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Esto lo demuestra Hechos capítulo 22, versículo 16. Bueno, solamente para nombrar algunos textos, ¿verdad? Lo demuestra. La sangre tiene contacto con el ser humano aquí. ¿Ok? Y son justificados. Lo demuestra 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11. Entonces, esto es lo que Cristo ha hecho. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Vosotros sois hechuras suyas del Padre. ¿Mediante qué? Jesucristo. Jesucristo lo hizo posible por medio de su sangre. Si Jesucristo no hubiera muerto, nada hubiera ocurrido. Pero esto ocurrió. Esta es la parte divina. Y entonces ya entra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que viene a consagrar. El Espíritu Santo es el que viene a dar vida nueva. Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13. El Espíritu Santo es el que nos viene a levantar a una vida nueva. Y es el que nos viene a trasladar, 1 Corintios 12, 13, a un cuerpo. Este cuerpo se llama iglesia. Este cuerpo se llama iglesia. Esto lo miramos en Hechos capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. No dice el hombre. El Señor añade cada día a la iglesia. Entonces, miren, esta es la parte humana. Si la parte humana se viene a cumplir, ¿ustedes creen que Dios va a añadir a la iglesia Pentecostés? Contesten. No. ¿Ustedes creen que Dios va a unir a la iglesia católica? ¿A la iglesia bautista? Únicamente a la iglesia de Cristo. Y esta parte de aquí, por eso cuando una persona viene, ¿verdad?, de una denominación, ya sea Pentecostés, bautista, y dice, bueno, yo ya fui bautizado. Sí, fuiste bautizado. Y te pasaron por todo esto, pero faltó esto. Porque Dios no se contradice. Dios no te va a meter en un cuerpo equivocado y te va a enseñar doctrina equivocada. Dios te añade a su iglesia. Por eso es que vuelve a tener que ser, tiene que ser bautizado correctamente la persona. Y este ejemplo lo miramos, ¿verdad? En Hechos capítulo 19, Pablo dice, ¿en qué bautismo fuiste bautizados? Le pregunta a los discípulos que andan por la región de Éfeso. Hechos capítulo 19 del 1 al 5. Y Pablo fue enseñado, ¿verdad?, en una región diferente, en la región de los fariseos. Filipenses capítulo 3. Solo que todo esto concuerda con la palabra del Señor, hermanos. Por eso digo, ¿verdad? Existe la parte humana y la parte divina. Y la divina, ¿verdad?, es la que falla o lo que falta en la persona que dice, yo fui ya bautizado. El hermano, se me escapó el nombre. El hermano Ruby Shelby, no sé si ustedes lo conocen, fue un hermano que fue uno que defendió la verdad por muchos años, pero ya en su viejez escribió un libro, dijo, existen cristianos en las denominaciones. Y ese concepto lo tienen muchos predicadores, hermanos. Max Lucado es uno de ellos. Y otros hermanos famosos, ¿verdad?,
que existen cristianos en las denominaciones. Y por eso es que puede venir una persona de una denominación, sí, lo puedes poner a orar, lo puedes poner a predicar, lo puedes poner a hacer lo que quieren hacer. No serve, porque no son añadidos al cuerpo de Cristo Jesús. No son cristianos. El cristiano es un seguidor de Cristo. La palabra cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Y la Biblia dice, Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que todo aquel que hace mi voluntad. Jesús mismo le dice a los que vienen y le dicen, Señor, ahí está tu mamá y tus hermanos. Dice, mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si Jesús mismo dice eso, entonces ¿quiénes somos nosotros? Para cambiar las reglas de decir, no, Jesús se equivocó. Bueno, el tiempo ya me acabó, hermanos. Pregunta o comentario. Ahí en la primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así es. Nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Así es. Y la Biblia lo dice, hermanos. Cuando uno es bautizado, ¿se casa con quién? Con Cristo. ¿Somos esposas de quién? De Cristo. Ahora, si usted está casada y tiene su propio esposo, ¿verdad? Usted espera que su esposo del trabajo venga directamente a su casa, ¿verdad? A usted, porque usted es la esposa de él. ¿Que no? ¿Qué si se va con la vecina? ¿O con alguien más? Si no aceptamos ese concepto, ¿por qué lo aceptamos con Cristo? Cristo va a venir por segunda vez y va a venir por su iglesia. No por sus iglesias, va a venir por su iglesia, su esposa. Y vamos a estar nosotros aquí en la iglesia de Cristo esperando. Y Cristo allá con los pentecostés. No. No va a pasar esto. Cristo va a venir por su iglesia. Y yo sé bien, hermanos, que estamos usando ejemplos muy, muy duros, que en ocasiones gente se ofende por causa de eso, pero es la realidad, es la verdad. Ahí está en la Biblia. Yo no lo estoy haciendo todo esto, sino que la Biblia ya lo enseña. Y nomás se lo estamos aclarando a la persona para que pueda ver. Bueno, el tiempo ya se me terminó. Amén. La palabra de Dios es bien clara, más clara que el agua, ¿verdad? Porque nadie le explicó todo, ¿verdad? Sino que necesito, ¿verdad? Y la palabra de Dios es bien clara, la entiende bien, ¿verdad? Pues Pablo lo dijo claramente, 2 Corintios 13:18, contra la verdad nadie puede, únicamente con la verdad. Punto. Es que mucha gente, hermano, también, como ahí en Romanos 10:9, ¿verdad? Dice, si confesares con tu boca que Jesús es Señor y que Dios, déjame lo leo, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:17, ¿verdad? Sí, y con eso O 17, perdón. Ya. creen que ya, ¿verdad? Tienes que No. No. Había un predicador aquí en el Valle, ¿verdad? O en México que predicaba. Ya se me dio el nombre de él, pero dice, pon tu mano en la radio, predica, cree en Jesucristo. Déjame orar por ti. Eso no good. No good. Hermana Alicia. Es que sí es fácil entender, cualquier visitante que lo visite es fácil de entender, pero muchas veces no quieren aceptar a Cristo porque no quieren cambiar su vida, su manera de ser. Yeah. Ellos no quieren aceptar lo correcto de Cristo, quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Sí, y eso es, Eso hermano. les trae consecuencias malas, no hay bendiciones, Así es. no hay ayuda, ¿entiendes? Así es. Si no tienes a Cristo en tu casa o no eres de Cristo, vana es tu vida. Así es. Así es. ¿Alguien más? Bueno, con esto terminamos, hermanos.
Hoy en esta noche, si acaso hay alguna persona que ha puesto atención, ha entendido y quiere hacer lo que necesita que hacer en su vida, estamos aquí para ayudarle. Si acaso aún todavía existe un poco de confusión, estamos listos para ayudarle. Pero mi consejo es que lo haga lo más pronto posible. No hay nada en este mundo que no se pueda hacer, que se pueda corregir para poder hacer lo que es correcto. Si nosotros como la Iglesia de Cristo hemos fallado y necesitamos las oraciones, le invitamos también para que lo haga en esta noche. Estamos listos para ayudarle en lo que podamos hacer por usted. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Su gozo él me hace sentir, él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado con sangre yo voy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. A sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, comprado con sangre ya soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Seguro sé que la belleza del gran rey yo voy a mirar. Ahora me guarda mi guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Yo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé.